buenas noches. Afrontamos el último programa del año, que estos programas han dado mucho de sí y, como hemos visto, nos hemos ido polarizando al ritmo de la polarización nacional. Hemos de decir que, bueno, dejamos el último programa del año con mucho interés porque hay unas elecciones en Aragón. Bueno, pues no ha habido entendimiento entre los partidos políticos, entre PP y Vox. Luego nos contarán nuestros tertulianos pues qué creen que es lo que ha pasado. Y bueno, Pilar Alegría creo que ya ha dejado el ministerio para venir a Aragón. Todo el mundo se va ya un poco recolocando. Joaquín, que no está hoy aquí pues por motivos profesionales también, pues bueno, te mandamos un saludo, Joaquín, desde aquí, porque imagino que bueno, tendremos a partir del 8 de enero mucho que contar, porque nos metemos en campaña electoral. Y hemos de decir que esta semana pues ha sido especialmente fea y dura para Aragón, porque siempre abanderamos en Aragón que bueno, no nos habían tocado los temas de corrupción. Y esta última semana, pues presuntamente, pues hemos visto que hay empresas, empresarios y por tanto políticos también, no digo lo de por tanto, sino por todo lo que ya sabemos, pues implicados. Entonces, pues una semana muy fea y una manera muy fea de acabar el programa y de acabar el año, además de lo que estamos viendo con toda la polarización política. Yo sin más voy a dar el paso a mis contertulios y que ellos me expliquen cómo ven este panorama, cómo me hacen el resumen de la semana aciaga que ha tenido Aragón, porque ya no solo estos presuntos casos de corrupción afectan a empresas que realmente han tenido y tienen mucho peso en Aragón. ¿Cómo nos va a afectar esto con todos los anuncios de todo tipo que se han hecho a nivel profesional? Claro, voy a empezar por Miguel. Miguel, buenas noches. Pues muy buenas noches. Parece que esta última semana ha durado un siglo, porque han pasado muchas cosas. Tuvimos la semana pasada, ¿os acordáis que lo dejamos en la ronda de conversaciones que se abrían entre los grupos políticos? Sí. Y el presidente Azcón para ver si había posibilidad de unos presupuestos? Creo que tanto el PSOE como otras fuerzas políticas, en este caso Vox, que querían hablar de ver qué presupuesto podía formularse desde perspectivas completamente distintas, pero ambos le planteamos al presidente Azcón la posibilidad de hablar. Pero creo que rechazó, no, creo que ya tenía entre ceja y ceja convocar elecciones, que la ronda para hablar de los presupuestos fue un poquito cumplir el expediente. Y es verdad que han pasado cosas, vimos como la Guardia Civil en Aragón, en la empresa Forestalia, tuvo unas pesquisas por la UCO, y evidentemente es preocupante, pues porque ha llegado también aquí a nuestro Aragón, porque hasta ahora es verdad que había cosas colaterales con la empresa de Servinávar. Ya lo dije el programa pasado, desde luego por mi parte condenar absolutamente cualquier implicación política de mi partido en este tipo de tramas, por supuesto. Pero es verdad lo que decía Mercedes, Forestalia es una empresa que está muy imbrincada en la sociedad aragonesa, en el mundo rural, en el ámbito rural, y ha sido uno de los elementos fundamentales del despliegue de las renovables. Hace menos de un mes vimos cómo presentaba junto al gobierno de Aragón actual un proyecto de centros de datos para, bueno, a bombo y platillo, un proyecto muy importante. Entonces vamos a ver dónde quedan estas cosas. Esperemos que por supuesto, como dijo la empresa, colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Y evidentemente, lo vuelvo a repetir, el que lo hizo, que lo pague. Lo dije y lo volveré a decir. Y ahora nos abordamos un nuevo tiempo electoral. Como decías, Pilar Alegría viene hoy se ha despedido, esta mañana se ha despedido como ministra en el último Consejo de Ministros. Y como ella dice, tenía ya ganas de llegar a Aragón porque es su tierra y es la tierra a la que le llama a cumplir con lo que para eso el partido la demanda, para representar a los socialistas aragoneses ante las próximas elecciones con un programa electoral centrado en Aragón, en la gente, en las personas, para frenar y parar los recortes que se están dando en los servicios públicos por parte del gobierno de Azcón, para desmontar parte de esas políticas que atentan contra lo que debería ser fundamental en nuestra sociedad, que es la sanidad y la educación pública, y para continuar ese legado que nos dejó Javier Lambán y que durante este tiempo se ha visto interrumpido por una suerte de ruptura de la tradición aragonesa. Aragón, tierra de pactos,
Históricamente habíamos sido una tierra de pactos en las que desde los años 80 no se había gobernado nunca con mayoría absoluta, pero las legislaturas se habían acabado. Es la primera vez que se han convocado elecciones de manera anticipada. Y eso nos tiene que hacer reflexionar como aragoneses con los discursos polarizantes. Yo te quiero hacer una pregunta al hilo de los discursos. Aprovechamos y así que acabo un poquito, vale, si quieres. Sí, sí. Y un poquito pues ver cómo podemos hacer que ese Aragón, que siempre había sido tierra de pactos, pueda volver a encontrar ese camino. Yo espero, y yo creo que, ya lo digo un poco a título particular, y desde aquí, desde esta tribuna que nos da las 7, que seamos capaces de encontrarnos después de las elecciones. Lo que no puede ser es que tengamos que volver a votar porque un partido u otro bloquee o no quiera negociar. Tanto pongo al que debe tender la mano como al que tiene que tener la mano tendida. Y yo creo que todos los partidos tenemos que intentar encontrarnos, ir al encuentro, porque lo que parece últimamente en la política nacional y en la política mundial también es que se ha producido una polarización en el cual el conflicto, el enfrentamiento, el ver al otro como enemigo hace que no se puedan producir gobiernos estables. Y ha pasado en Extremadura con María Guardiola, ha pasado en Aragón con Jorge Azcón, y de momento ya se amenazan en otras comunidades autónomas que pueda haber elecciones anticipadas si no son capaces de alcanzar acuerdos con las fuerzas que tienen alrededor. Te quería preguntar, que además te quedan unos segundicos, ¿tú crees que lo que propone Sumar de cambiar de alguna manera, o sea, hacer pues ese cambio de, como te diría yo, ¿no? de los gobernantes que hay ahora podría tener efecto... O sea, el cambio de Consejo de Ministros. Sí, el cambio de Consejo de Ministros. Pues, ¿no? evidentemente... Te lo digo como militante y bueno, del PSOE... Yo sí que creo que en este momento... En el momento que estamos ahora, que sí. quizás se podía aprovechar la salida de algunos de los ministros, porque van a las comunidades autónomas, para reformar un poquito más en profundidad el Consejo de Ministros. Pero entiendo que eso es competencia del presidente del Gobierno y que entenderá que tiene el mejor equipo para poder continuar hasta 2027. Bueno, pues... José Luis, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Nada, un programa que creo que va a ser emocionante. Sí. Convocadas ya las elecciones para el 8 de febrero. Tema de corrupción, tanto nacional como en nuestra comunidad. Qué decepción. Sí. Me estaba acordando ayer de que nos acordaremos todos del caso Faisán, cuando se filtró una detención muy importante que hubiera sido para hacer desaparecer antes a ETA, y lo que vimos ayer, o conocimos ayer a través de la prensa, al presidente Zapatero, a escondidas en el monte, filtrando supuestamente a los 3 días de todo lo que iba a intervenir la UCO. No me extraña que en Florestalia estuvieran tranquilos, así nos han llegado algunas de las noticias, porque sabían de antemano que se iba a hacer el registro, lo mismo que en Plus Ultra, lo mismo que en los ministerios. Entonces yo creo que si se demuestra lo que denuncia los medios de comunicación que estaba haciendo el presidente Zapatero, eso es un delito gravísimo, pero gravísimo, porque me da lo mismo que se llame Plus Ultra, se llame Florestalia. Tenemos derecho, todos los ciudadanos, a que si ha habido casos flagrantes de corrupción, se llegue hasta el final, y no que lo primero que tengan es el chivatazo para romper, destruir pruebas, muestras, emails, etcétera. El tema de las elecciones, pues yo encantado que Jorge Azcón, nuestro presidente, haya convocado a las elecciones, pues porque lo dijimos. Porque si no se pueden hacer presupuestos, es el ciudadano el que tiene que decidir. Y un poco al hilo de lo que ha comentado Miguel, yo desde nuestro Partido Aragones vamos a proponer a la ciudadanía aragonesa que, por favor, que aparquemos un poco el pensamiento en lo nacional y nos centremos en Aragón. Creo que por primera vez, mucha gente que vamos a elegir solo a un presidente. No tenemos que elegir alcaldes, no tenemos que elegir presidente nacional, sino al presidente de Aragón. Y hay 3 listas, una por circunscripción provincial, y que por favor que se acuerden que solo con consenso y con acuerdos, como hemos vivido siempre aquí en Aragón, hemos sacado esto adelante. Y explicarles los riesgos que corremos los aragoneses si no hay un gobierno nuevo con presupuestos firmados. Nos jugamos mucho en sanidad, en educación, en industria, en tecnología, en bienestar social, y para encontrarnos de nuevo con un enfrentamiento y un enrocamiento, pues los ciudadanos que somos listos sabemos a quién tenemos que votar para que eso no vuelva a ocurrir. Y nada, y también será ilusionante la vuelta el 9 de enero, porque seguramente veamos coaliciones
pactos, acuerdos que ahora mismo pues no conocemos y que se llegarán. Estaremos en campaña ya, ¿eh? Bueno, y descansar para coger fuerzas. Y ya para bueno, me queda tiempo. Sí, sí, te queda para tiempo. rematar un poco el tema de que, joder, yo casi digo, madre mía, ¿qué pastillas se toma nuestro presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, para esta última despedida? No, para decir que aquí vamos a seguir o que van a seguir. ¿Que cuando le renta todos seguir? sabemos que es un gobierno muerto. Ahora que hemos pasado el 50 aniversario del fallecimiento de un antiguo dictador, que estaba muerto, todos lo sabían, pero nadie se lo decía, ¿no? Sí, pues aquí yo creo que es parecido. Por favor, deja que nos lleven a votar como están haciendo en todas las comunidades autónomas, que ya vale, y encima que nos tomen por tontos, porque es que la gente, es que al final vamos a llegar a un momento que vamos a tener que salir a la calle, como ha pasado en muchos países, a manifestarnos en las plazas y las ciudades para reclamar democráticamente que nos dejen votar y que no tengan cautivo el gobierno de España, cuando no tiene con quién gobernar. Es que no tiene. Y es que lo dicen ya por todos los sitios, que ya no vale ya el miedo, el meterme a decir que viene la ultraderecha, que venga lo que decida el pueblo de España, ¿sabes? Interesante lo que estás diciendo, y también interesante lo que has apuntado de Forestalia, porque Sí, lo que sí. has dicho ha sido bastante... No, es que está dicho, bastante dicho serio. por el periodista, y desde aquí además un aplauso, y gracias a estos periodistas valientes que han dado la cara a pesar de tener quitarles las subvenciones, meterse con ellos, llamarles, amenazarles, han seguido adelante con cada uno de los casos, porque si no, no estaríamos donde estamos ahora. Y no sé de dónde nos llevará el tema este de Zapatero. La verdad que es muy sospechoso todo. Qué feo todo. Bueno, José Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes, y buenas noches a todos los telespectadores y compañeros de tertulia. Sí, vamos a encararlas con... Casi me ha saltado la risa cuando has dicho que este era el último programa. Ya veremos, porque de aquí a final de año igual... O tenemos que hacer algún extraordinario. Claro, igual el presidente del gobierno, Que lo haremos, Pedro claro. Sánchez, se cae del caballo Nos tenemos que rejuntar otra y vez. convoca elecciones, porque realmente la situación es caótica. Él ha dicho que iba a continuar. Sí, bueno, él puede decir que iba a misa continuar. gregoriana y lo que quiera, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Yo entiendo que algo tiene que pasar, y algo tiene que pasar de alguna manera, porque esto no puede continuar así. Pues llevamos unas semanitas. El presidente, bueno, a ver, lo de la semana en Aragón, que decíamos, es que esto ha llegado a Aragón ya, y me refiero esto a es nivel muy también dramático, nacional de todo lo que pero está saliendo. pasan tantas cosas, Mercedes, y nuestros telespectadores nos darán la razón, que nos olvidamos de muchas cosas. Es que No damos abasto. en Aragón no ha pasado solo esta semana, en Aragón viene pasando, bueno, yo entiendo que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España. No olvidemos que una de las empresas causantes de todo este lío de las mascarillas tiene su origen en Aragón, aquí, en Aragón. No olvidemos que la empresa del señor Barrabés está por ahí imputada en unos líos con la esposa del señor presidente. No olvidemos que el hermano de la señora Sumelzo tiene el mismo domicilio social que la empresa de Servinávar. Quiero decir que hay una conexión tan amplia que esto está generalizado en toda España. Si es que desde el momento que entramos ya a que son los ministerios, a que es la SEPI, que es realmente la empresa que distribuye, que prácticamente tiene que ver con todas las empresas públicas, y ponemos allí a distribuir las subvenciones a una tal Leire Díez, que no conocía a nadie, por cierto, no es una funcionaria, no es ni tan siquiera afiliada, y era la encargada de distribuir las subvenciones a cambio, además, de unas comisiones, que esto ya es un descaro total. Bien, y esto es la punta del iceberg, es decir, que es la punta solo de lo que estamos viendo que emerge del mar, hay muchas más cosas que van a aflorar. Por lo tanto, el presidente del gobierno, y aunque José Luis es muy buena persona, dice, tenemos que hablar de Aragón, no entrar en un debate, pero es que para hablar de Aragón no podemos olvidar la perspectiva de España, porque Aragón forma parte de España, y por lo tanto todo lo que pasa en España nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? Decía un compañero nuestro, Joaquín, que lo siento que hoy no está aquí, que decía, nosotros decimos lo mismo en Madrid que en Aragón. Yo también le dije, yo también digo lo mismo aquí que en Aragón. Si no se puede gobernar, elecciones. Bueno, pues a ver qué sucede, porque en estos momentos el señor presidente está cercado. Es como el jefe de una secta
que los ha metido a todos en un barracón, a todos los que les apoyan, y está a punto ya de abrir la espita del gas y gasearlos a todos para subir a las alturas y subir y encumbrarse en el Olimpo. Pero aún así, todos se quejan, pero nadie hace nada. Es decir, el PNV dice, hombre, sí, pero nos faltan unas competencias que nos tienen que traer. Resulta que ahora los dos partidos separatistas de Cataluña, tanto Junts como Esquerra, dicen, no, vamos a unirnos porque como está tan débil este hombre, le vamos a sacar algo más para nuestro proceso de independencia de Cataluña. Ante esto yo me pregunto, digo, ¿y qué sacamos Aragón? Porque ahora tenemos aquí una candidata que ha estado en el ministerio, que ha sido un poco el hígado de todas las mentiras, que ha ido filtrando todas las mentiras del señor Sánchez, y que ahora va a venir aquí a tener que explicar todo lo que no ha hecho por Aragón, porque yo entiendo que Aragón no se ha beneficiado en nada de estas políticas. Se han beneficiado el País Vasco, se ha beneficiado Cataluña, se han beneficiado otros, pero desde luego nosotros no, porque no hemos hecho esos chantajes, y además me parece bien, pero no ha dado la talla en los temas que había que dar. No voy a entrar al debate. Sí, no, por supuesto, pero es que además esto es una cosa evidente. Me he olvidado, por supuesto, y no quiero olvidarle, probablemente me lo hubiera recordado Óscar, ¿verdad?, de los temas del parador de Teruel, que también, creo que Teruel es Aragón, también es corrupción, porque hablar de prostitutas y camiones con prostitutas en un parador y que nadie se entere de nada en un parador tan pequeñito, o te pones unas orejeras, o es imposible que no te enteres de un escándalo cuando tienes la policía allí y las escoltas que saben quién entra y quién sale por las puertas, porque esto no entrarían en un helicóptero por la cocina del parador, entrarían por la puerta y saldrían por la puerta no sé cómo, supongo que vestidos todos. Pero en fin, todo esto ha sucedido en Aragón y han sucedido más cosas que iremos sabiendo y conociendo. Y de momento, como son presunciones, lo mejor es callarnos. Va a ser una campaña divertida. Pero es que os adelanto que hace 4 años dice. Y medio yo ya denuncié lo que estaba pasando en Plus Ultra. Y lo escribí a riesgo personal de que alguien me demandara. Por supuesto, nadie me demandó. Pero, en fin, termino porque esto puede ser así. Pero digo, nosotros hemos convocado elecciones. El señor Sánchez tiene que convocarlas ya, o esto no puede seguir adelante. Es decir, es un presidente que está ya, ha terminado, agotado. No hay nada más que verle la cara a lo que dijo ayer, pero bueno, es que además se rió de los periodistas. Dice, no, es que hoy bostezan ustedes, bueno, yo voy a bostezar. Bostezo cuando me preguntan por la corrupción. Es tremendo. Buenas Oscar, noches. Buenas noches. Mercedes. Y bueno, oía que decías por lo bajito y lo que saldrá. Bueno, aquí hemos dado exclusivas. A ver si damos alguna muy buena, pero vamos, por desgracia estamos dando alguna que no es tan buena. Claro, bueno, Óscar, eso. Lo dicho, buenas noches Mercedes, buenas noches resto de compañeros y amigos contertulios y buenas noches de nuevo a nuestra querida e ilustrada audiencia, que siempre me gusta decir este término porque es que además forma parte de ese 30% que se interesa realmente por la política. Y por mi parte, pues siempre me gusta no solo estar pidiendo el voto a vos y nuestros postulados, sino enseñar o mostrar, ser muy didáctico con la cara B o muchas cosas que se cuecen detrás, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero comenzar a nivel internacional. No sé si me pone cronómetro o no, porque tampoco quiero abusar de mi tiempo. Porque ya está. Y luego entráis al debate. Sí. Yo me gusta hacer un repaso de lo más general a lo más particular, ¿no? Y no voy a tener tiempo suficiente, pero bueno, a nivel internacional, lo primero, nadie ha felicitado hoy, que si no hubiera sido largo el programa, y especialmente a la izquierda, me hubiera gustado que hubiera felicitado en nuestro gobierno a Corina. A Corina, pues Premio Nobel de la Paz, que ha recibido el distintivo, el Premio Nobel de la Paz, ha tenido una salida del país de película, que eso es también para vivirlo, y representa los valores de la libertad, de la democracia y del sentido común contra una tiranía decretada, pues bueno, ya con Chávez y ahora con Maduro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y reitero, el gobierno de España no ha felicitado a Corina. En segundo lugar, Sudamérica se tiñe de azul. Los movimientos de nuestros socios conservadores y conservadores liberales, poco a poco, aquí me ha gustado traer este mapa de lo que es Hispanoamérica o Sudamérica, a zona azul, que son los países que poco a poco está cambiando de color. Ya cada vez quedan menos movimientos comunistas allí. Tenemos que felicitar públicamente a Kast en Chile, que acaba de ganar las elecciones, nuestro socio en Chile, donde además ha demostrado pues, un sentido de Estado.
Y poniendo el foco en lo que ponemos el foco nosotros, que son migración, seguridad y progreso económico. Quiero ser justo también, y al igual que yo siempre me gusta reconocer, cuando aquí aprobamos cualquier medida, al resto de grupos que nos han ido apoyando, sea de izquierda o derecha, en este caso también el sentido de Estado que han tenido el gobierno, futuro gobierno saliente de izquierdas, donde se han puesto a su disposición, y me gustaría pues que en un futuro, cuando haya un cambio de gobierno en este país, pues que imitaran a sus colegas en Chile, que han demostrado un sentido de la democracia, un sentido de Estado, poniéndose a disposición pues, del ganador de las elecciones. Igual que felicitamos los 2 años del gobierno de Milei, donde ya se está demostrando en 2 años de gobierno cómo ha sacado el país adelante, dónde ha reducido la inflación, dónde el Estado tiene superávit, dónde ha sacado de la miseria a más de 2 millones de personas. Es un ejemplo de cómo es dar la vuelta a un país, sin complejos, que es a lo que aspiramos nosotros también. Igual que nosotros, a nivel internacional, nuestro partido ha perdido en el Parlamento Europeo un monográfico sobre la corrupción del gobierno socialista del señor Sánchez. Estamos esperando a ver el grupo de los conservadores europeos y liberales, en el que está encuadrado también el Partido Popular Europeo, a ver si lo apoya y que haya un monográfico sobre la corrupción que tenemos en este país. Me da cierta envidia, entre comillas, lo que ha sucedido en Bulgaria con todas las manifestaciones de la gente que ya está harta de la corrupción del país, pues que ha tumbado un gobierno. El gobierno se ha visto obligado a dimitir. ¿Por qué no dimite el gobierno de aquí? Igual que me parece absolutamente patético, y es una lástima que no esté nuestro compañero contertulio Joaquín, que la ultraizquierda, los socios de gobierno, regándose las vestiduras, pidiendo un cambio de rumbo, una crisis de gobierno, una remodelación. Si lo que tenéis que hacer es tener más dignidad, dejad de tomar el pelo a vuestros votantes y largaros de ese gobierno y pedirle elecciones o hacer algo, igual que nuestro partido es fiel a sus principios y se salió de gobierno cuando hubo unas cosas con las que no estaba de acuerdo. También denunciar el machismo y la corrupción estructural, transversal e integral, y ahora Miguel me imagino que me contestará, pues que está teniendo este partido socialista. La historia de este partido, en este caso, si ya tenía un pasado negro, es que tenemos casos de acoso sexual, que lo comenté en el pasado programa, que están encima silenciando a las víctimas. Ese es el feminismo. Las mujeres, yo dije en este programa, pues que corren serio peligro cualquier persona que se acerque a la órbita socialista, y se está demostrando. Igual que la imagen vergonzosa pues bueno, no sé si era la UDEF o la OCO, ya no recuerdo cuál de los dos cuerpos, pues entrando a registrar a la sede de la SEPI, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Transición Ecológica, la sede de Correos. Esto nos está dando una imagen exterior y sobre todo el tema de Zapatero, en terrenos del patrimonio nacional, a escondida, en un sitio sin cobertura, pues reuniéndose con un empresario detenido 2 o 3 días más tarde. Esto es un secreto, esto es un auténtico escándalo donde se va a demostrar con el paso del tiempo las imputaciones que va a tener y las conexiones con el régimen venezolano. Ahí estamos hablando pues de blanqueo de capitales, de tráfico de oro. Más que nada que se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo y por casi todas las alusiones lo mismo tiene que contestar. Y luego también pues entraré lógicamente al tema de la política regional, las elecciones. Es que tampoco voy a entrar Miguel, porque yo creo que ya lo he dicho muchas veces en este programa. Que el que lo haya hecho, que lo pague. No me gustan las personas que abusan de su condición de poder para acosar a compañeras. Los compañeros que hayan hecho algo contra otras mujeres, que se aplique con máximo rigor los mecanismos, tanto disciplinarios no internos para nada los como penales. Internos, Miguel, pero bueno, pues no, acabo de decir, no sé si me has oído, los mecanismos penales. Es decir, yo soy partidario de que el partido debería de hacer una reflexión interna de que aquellas personas que hayan cometido acoso debería promover el propio partido su acusación penal. Pero yo creo que sí que se ha respondido. De hecho, en este momento hay 7 personas que han salido de manera inmediata del partido, o bien por dimisiones, o bien porque se les ha cancelado la cuenta, iba a decir, no. Se les ha suspendido, perdón, se les ha suspendido la militancia. Es que estamos ya todos muy cansados. Pues la militancia de manera automática. Y con todo lo que decís del expresidente Zapatero, que, pues lo vuelvo a decir, si hay pruebas fehacientes de que ha cometido un delito. José Luis ha hablado del delito de revelación de secretos. Óscar ha dicho que si blanqueo, que si... Sí. Oye, de momento que yo sepa, y hasta día de hoy, no está incurso en ninguna causa, penal. Y lo que tenemos en este momento son... ¿Sabes que hay investigaciones por parte de Estados Unidos? Hablamos de esa investigación, pero en este momento... Y permitirme Oscar, que en este momento el presidente Zapatero no está incurso en ninguna causa penal. Al tiempo. Bueno, al tiempo. Damos la razón porque al tiempo. Es así. Ojalá no haya nada. Por supuesto. Ojalá. Y en Aragón,
pues evidentemente todo aquel que haya tenido relación con cualquiera de las tramas que me parecen absolutamente cutres, y voy a calificar a la señora Leire Díaz como la Leire... Sí, 10. 10, sí, sí, Leire sí, Díaz, no. sí. Leire Díaz, pues me parece una auténtica sinvergüenza. Y el vicepresidente de la SEPI, un sinvergüenza. Y todas aquellas personas que hayan aprovechado ¿Habéis su nombrado condición... vosotros, Pues, además? por supuesto, Óscar. Déjame, cualquier persona que haya usado su condición de militante del partido, miembro de un gobierno, próximo a un gobierno, o haya usado su condición para lucrarse de manera personal, merece el máximo desprecio La historia por es mi larga, parte. la historia es larga, Pero, Óscar, Déjale y hablar, la historia y luego larga, ya. y Óscar, sabes que he sido muy respetuoso, hemos conocido también durante esta semana distintos audios de otras cuestiones relacionadas con tu partido a las que no he querido hacer alusión. Y no quiero hacer alusión porque creo que en esta tertulia siempre hemos intentado debatir de cosas constructivas, de cosas que nos parecen importantes. Y de propuestas. Y de propuestas. Creo en este momento tenemos encima de la mesa una cosa muy importante para Aragón, que son unas elecciones en las que se van a plantear, más allá del inevitable ruido que va a venir de España, hablemos de Aragón, hablemos del modelo de vivienda que queremos en Aragón. Si el programa Más Vivienda debe ser así o debe ser de otra manera. Si tenemos que ceder los suelos de una manera. Si en la montaña tiene que pasar su desarrollo por desarrollar la industria de la nieve o puede pasar por industrias menos invasivas. Hablemos de cuál va a ser el futuro de la energía. Centros de datos sí, no, cómo. ¿Crees si que los en la parques... venida de Pilar Alegría refrescará un poco Yo creo, el a ver, tono del PSOE creo en que a Aragón? ella misma le va a venir bien alejarse un poco de ese foco nacional tan contaminado de ruido y de beligerancia y de polarización. Y yo lo que les pido, como militante del PSOE y también como tertuliano y como aragonés, que no está Joaquín, me va a poner la bandera yo Venga. hoy de Aragón, Hoy le quitamos el sitio a Joaquín. que hablemos de Aragón, que hablemos de nuestros problemas, de cómo afrontamos el futuro de esta comunidad. Si somos capaces de ese potencial que siempre ha tenido nuestra comunidad, desarrollarlo. Si podemos contribuir a que las cercanías a Huesca, que es una cosa que a Óscar le gusta, Te lo iba a las decir, paguemos... A Óscar Puente. No, a Óscar, a nuestro Además compañero, lo iba a comentar, a Óscar claro, le sí. gusta. Y bueno, seamos Sí. capaces de, si tenemos que montarnos nuestra empresa ferroviaria autonómica para poder dar esos servicios, Otro chiringuito... bueno, o no, pero O te he dicho, no. hablemos de... ¿Por qué? Porque estamos hablando de las La elecciones de idea es Aragón. que sean buenas Luego para te daré- Aragón, no, pero luego chiringuitos te daré no, ya datos, vale. Miguel, para complementar Y lo que lo estás que- diciendo. Sí. Y es importante, y sé que no se puede evitar, y sé que en este momento al PSOE le toca cargar una penitencia probablemente ganada por no tener los controles adecuados, pero vamos a hablar de la oportunidad que nos da unas nuevas elecciones. Preguntar a la ciudadanía nos da la posibilidad de hablar de cuál es el modelo de financiación autonómica. Las Que si personas asumimos- que nos escuchan Claro. también querrán saber Es decir, lo que quieren o yo como pueden votar. telespectador, imaginaros lo que vivo como contertulio, pues imaginaros como telespectador. Yo sé que a la gente le interesa lo que pasa, sé que es una manera pues muy, bueno, pues es que es muy de actualidad hablar de lo que nos pasa a los partidos, de la corrupción, tanto económica como sexual, porque lo que está pasando en el Partido Socialista en algunos miembros es una corrupción de carácter moral y sexual que es, por mi punto de vista y a nivel personal, absolutamente execrable. Es que no os podéis imaginar el asco que me da. Pero es que es estructural. Bueno, es que no creo que sea estructural, porque si fuera estructural, Óscar, pues yo personalmente... Sería decir que son todos y yo Sería decir que creo todos, que no. y conozco Creo a que miles no. y a miles de compañeros de todos los pueblos, de todos los barrios, que están de concejales, de vocales, de alcaldes, pero y que en un momento determinado no se puede hacer una Miguel, apelación general. Tendríais que empezar por tener mucho cuidado con los candidatos Por supuesto. que vais a llevar a cada Hay que institución. ser muy exigente. Porque si Estoy de tenéis que acuerdo. renovar todo esto... ¿Ya los tenéis No, todos yo no me- organizados? No, ¿Ya esto habéis todavía con qué? falta proceso interno. Digo, Pero Menos en el PSOE. Porque en los demás lo tenéis tenemos todo poco organizado. tiempo, ¿eh? No quiero tampoco Yo daré monopolizar. la opinión sobre ente- esto, Pero pero- entender que en este momento... ¿Estáis y no preparados estoy para unas rehuyi- elecciones? Ahora os lo Y pregunto vosotros a sabéis, todos. Para dos. los cuatro sabéis que nunca he rehuido ningún debate de este tipo. Pero es verdad. lo que vamos a aprovechar en esa tertulia en la que nos ven ciudadanos normales para plantear modelos. Y me diréis, hay una impugnación que viene desde en el momento en que Sánchez esté en el gobierno y no se puede hablar de otra cosa. Pues no,
Pues yo quiero hablar del programa electoral, quiero hablar del futuro de Aragón, quiero hablar de cómo Pilar la gente Alegría es lo que puede quiere plantear oír una también. alternativa a Jorge Azcón. Y eso es lo que tenemos que hablar. Y ojalá seamos capaces entre todos de hablar de las cosas que le importan a la gente. El problema... No, simplemente un dato. Por ejemplo, Os cuando dejo. me hace gracia, cuando ya el año pasado, cuando yo os hacía un recopilatorio de grandes éxitos, no, que eran grandes fracasos de la época de Lambán, yo os traje un gráfico que lo volveré a traer para refrescar con el tema, por ejemplo, de inversión sanitaria. Como era absolutamente ridículo. Pues se ha empeorado En esta comparación legislatura. con el crecimiento de los presupuestos, lo que se invierte en sanidad era absolutamente ridículo. Por no hablar del resto de pago a proveedores y tal. Y no interrumpo a José Luis. No, el problema, José Luis. y ya que lo ha comentado o lo habéis comentado, es un problema de selección de personas, de equipos, que le ha pasado esta vez a ¿Selección de Sánchez. personal? No, es que además digo, es que en los partidos, o en muchos partidos, se sigue seleccionando no por habilidades y competencias, se sigue seleccionando por amiguismo y por el que más me la enfinfa, por decir entre comillas. ¿Y qué ocurre? Pues que el que tiene que hacérselo mirar, yo creo ya no es, bueno, no es el PSOE en general, que tiene razón, sino esta persona, Pedro Sánchez, que es que al equipo que le apoyó, que además él yo creo que lo reconoce, dice, mira, tenía solo los restos que me apoyaban, porque todos estaban en contra de mí. Y aparecieron allí 4 truanes, 5, 8, y se fueron sumando a mí. 20. No, pero se fueron sumando a mí y ellos luego sumaron a sus truanes de cada territorio. Pero claro, es lo que decimos, el presidente tiene la obligación, digo, bueno, ya no de haberlo limpiado, sino de haberlo denunciado. El tema de los supuestos o acoso sexual y tal, yo lo dije en el anterior programa que vine, el tema, nosotros fuimos valientes en el Partido Aragonés y en nuestros estatutos ya pusimos estos últimos que junto a las víctimas el partido iría de la mano a denunciar a la Fiscalía. Y desde aquí invito que el resto de partidos lo tengan en cuenta para hacer un anexo a sus estatutos, como sea, porque es que no podemos todavía seguir escuchando, en este caso en el PSOE, que muchas militantes y consejeras o las responsables de igualdad que inviten al partido. No, tenía que ser por ley. Bueno, voy un poco al tema de las elecciones en Aragón, sí, que es que al final, digo, vamos a decir a nuestros telespectadores, ¿no? Está España, está Aragón y luego nuestras ciudades. Pues ahora en estas elecciones nos toca Aragón, que pensemos en lo que nos jugamos en Aragón. Y yo ya es lo que decía, digo, y no es por poner en pro o en contra a un partido otro, pero en este momento tenemos un gobierno de PP-PAR, apoyado por el PAR, y que tenemos unos presupuestos de 9.100 millones de euros para el próximo año, que, entre comillas, moco de pavo, que nos jugamos más de 3.000 millones en sanidad, nos jugamos un hospital nuevo, el Rollo Villanova, nos jugamos los centros de datos, nos jugamos infraestructuras como la variante de Jaca, nos jugamos muchas cosas. El bienestar social y que, por favor, solo que hagamos reflexión, qué nos jugamos y cómo lo podemos perder. Y que cuando vayamos a la urna, dentro de 55 días, que pensemos en eso, que no pensemos ni en Milei, ni en el chileno, pensemos en Aragón y lo que nos jugamos. Porque si no hay gobierno, volvemos al mismo enrocamiento de tener que votar. Y todo esto... ¿Crees que se puede dar otra vez esta situación de lo bloqueo vamos a ver el entre 21, PP y el 21 de Vox? diciembre en Extremadura. No, lo vamos a ver. mayorías. Sí, sí, lo vamos a ver. No parece que vaya a haber. Entonces, como veremos qué ocurre, porque no nos jugamos solo que se pueda aplazar en el tiempo estas inversiones, nos jugamos que se cansen y estos inversores se vayan a otro sitio. Que es muy fácil, ¿eh? Que es muy fácil. Lo que yo ¿Y os quién he lo dicho al pierde? principio del programa. Los españoles. Cómo queda Y Aragón en este y caso las los inversiones. aragoneses. Y otra cosa que quiero recordar, que ha pasado desapercibido y lo siento, pero nuestro gobierno de España, para lo bien que se acuerda de los pobres o de la clase media o de los autónomos o pymes, ayer o antes de ayer denunció ATA en Europa la no cumplimiento de una directiva europea, la 2020/285, del IVA franquiciado, que significa, para que lo entendamos, que todos los autónomos o pymes que facturamos menos de 85.000 euros al año teníamos que estar exentos de hacer IVA. Y los trámites y dineros que nos ahorraríamos y eso somos los de menos de 85.000, somos gente normal, no estamos hablando de grandes empresas. Y eso, ¿quién no lo aprueba? Nuestro gobierno nacional. Y ATA, se lo agradezco que los haya denunciado. Pues. Pero seguimos desde el año 20, que es una directiva del año 20. Mira si llevamos años pagando lo que no teníamos que pagar. La política económica del gobierno.
Paso palabra. Bueno, yo José Ignacio. agradezco las palabras de Miguel, que yo sé que él trata de explicar, bueno, dentro de una política del PSOE, lo que sería normal que tuviese que suceder en estas elecciones de Aragón, pero yo entiendo, y me vais a permitir, ya incluso haciendo abstracción de que pueda pertenecer a un partido político, es la reincidencia en el error en un partido político es muy peligrosa. Y en estos momentos hay un líder que no solamente es presidente del Gobierno de España, que es lo que a mí más me preocupa, sino que además también es presidente, secretario general del Partido Socialista, que ordeno y mando está estructurando hacia la catástrofe todo lo que viene detrás, porque no es normal que en Extremadura sea candidato en estos momentos una persona que está imputada, que ha favorecido a su hermano, ¿sí?, que está metido en todos estos líos, y es el candidato. No es normal que en Andalucía vaya a ser candidata una tal María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que además ha protegido al presidente de la sociedad, SEPI, ¿no? del SEPI, SEPI. que ha protegido en cierto modo también Son tantos temas ya que nos perdemos. a Leire Díez, porque dependía de ella y decía que no la conocía, y esta señora es la que va a ir a Andalucía. Ha protegido a los Sí. expresidentes también denunciados. No es normal que Óscar López lo mande también allí a Madrid, cuando es una persona pues, que ha estado también defendiendo que el fiscal general del Estado era una persona impoluta y tal y cual. No es normal que manden a Cataluña al señor Illa, cuando yo entiendo que es el mayor responsable de todo el asunto de las mascarillas, y de todos, no solo las mascarillas, sino de todo el material médico que hubo que contratar a manu militari solo y exclusivamente a través del gobierno, no facultando a las comunidades autónomas que lo hicieran en periodo de pandemia, jugándonos la vida de mucha gente. Como no es normal, y entiendo, y yo de verdad lo tengo que decir, que aquí tenga que venir una de las personas más desgastadas del Partido Socialista, porque a Pilar Alegría, con la cual mantengo una buena relación personal, le ha tocado la desgracia de ser portavoz de un gobierno catastrófico, donde ha tenido que poner cara de distraída en muchas ocasiones, y no es creíble, porque un portavoz del gobierno se tiene que enterar de todo lo que pasa en el gobierno. Además fue portavoz también del partido durante una temporada. Por lo tanto, claro, la pobre tuvo que estar hace un mes diciendo que el señor el señor, ¿cómo se llama? El de los Salazar. El Salazar, que era una persona íntegra, y a los 30 días o 28 decir que era una persona que le daba asco. Claro, es muy difícil todo esto. Al final, ¿qué sucede? Pues claro, que el debate se trastorna un poco en lo que es el futuro, las futuras elecciones en Aragón, pero tenemos que centrarnos en el tema de Aragón, y claro que nos vamos a centrar. Yo en estos momentos, y ya ahora ya sí que hablo como parte, es decir, como parte, no parte del PAR, sino como parte integrante de lo que es el Partido Popular, en estos momentos veo a Jorge Azcón como el único candidato en Aragón con la suficiente garantía para poder gobernar, para poder obtener esa mayoría de gobierno, mayoría suficiente, yo no sé si mayoría absoluta o mayoría suficiente, pero lo puede obtener, y probablemente con el apoyo de algún otro partido afín, que ya veremos a ver luego las negociaciones cómo se llevan a efecto. Deduzco de las manifestaciones de Miguel que ya se dan por perdedores, porque están hablándonos que a ver si tenemos responsabilidad a la hora de ponernos de acuerdo, y no creo que se esté refiriendo a ponernos de acuerdo con el Partido Socialista, dadas las circunstancias de todo lo que ha pasado hasta ahora, que tampoco hubiera sido malo en otros tiempos, pero ahora ya eso prácticamente es una historia muy complicada, y que tendrán que pasar varias elecciones para que todo esto se vuelva a retomar a nivel nacional, y evidentemente cuando un partido cuando un partido obtenga la mayoría, gane las elecciones a nivel nacional de España, pues tenga la posibilidad, como se ha hecho hasta ahora, de que gobierne con la excepción del resto de partidos. Eso Y eso ha pasado en un momento siempre. determinado. No, lo rompió Sánchez. Hombre, No. lo rompió el señor Sánchez, no lo ha roto otro que el señor Sánchez, porque hasta entonces siempre... La se moción había de hecho censura así. cambia Y, muchas cosas en está este bien, país. La moción de censura, más razones que hay Más ahora razones. para la Es que moción de eso censura. pues es que Ahora- es que es la manera. ahora, Miguel, Convenceros para... no hay mujeres. motivos de moción de censura, ahora lo que hay es motivos para otras Bien, cosas que pero que en vosotros este sabéis. momento Es para no ir se ha- hasta no, el el mar. Partido por decir. Popular- Esta moción de censura instrumental No ha que sido en algún capaz, momento pero se el Partido armó. Popular no ha sido capaz de aunar una mayoría para echar o para mediante una Yo moción solo de sé censura. que nuestro partido presentó 2 mociones de censura y no tuvimos el respaldo. ¿Cuánto sufrimiento y cuánto dolor nos habremos ahorrado Bueno, todos los españoles? Y termino, Óscar, ya diciendo que efectivamente esas elecciones se van a producir. Jorge Azcón ha tenido la responsabilidad, precisamente por todos los proyectos que tienen que venir
a Aragón, y lo explicaba muy bien José Luis, todos los temas que están ahí, que están bien atados y que van a tener su eclosión total cuando ya tengamos un gobierno y unos presupuestos aprobados para el 2026, y que no tengo la menor duda de que esto va a suceder con el apoyo de los aragoneses y de la gente, ya que no es un tema partidista, de la gente que piensa que Aragón tiene que progresar de verdad. Hablamos de progresismo de verdad, de progreso para todos, no solo para una casta, para todos los aragoneses. Os recuerdo que una de las cosas que hemos nombrado muchas veces en este programa, y en esto estaréis todos de acuerdo, es que parte de estas inversiones anunciadas, parte de estas empresas que iban a venir, venían a Aragón por esta paz que teníamos social. Pero te pongo un ejemplo de... Ahora no sé Mercedes, yo si no está también en entredicho. Pero te pongo un Oscar. ejemplo de que tenemos un presidente del gobierno que es que... ¿Nacional o...? Nacional, perdón. Para hablar Presidente del gobierno nacional, el señor Sánchez, que va contracorriente de otros países y va contra su propio país, y en este caso contra Aragón. La principal industria que tenemos en este país es la industria automovilística. Y en Aragón, a más, como se diría en Cataluña, Esto sí que lo es voy a el único contestar país, luego a es el único presidente del caso de gobierno Madrid. que escribe a la famosa von der Leyen diciendo, Linda. no, nosotros estamos a favor de seguir con la prohibición de la construcción de yo vehículos a también. combustión para el año 2035. También. La industria, pero es que además, fíjense, que tanto el clúster de la automoción como los sindicatos, y ahí lo subrayo, los sindicatos, se han quedado sorprendidos y muy decepcionados. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de cientos de miles de puestos de trabajo que se pueden perder, incluso aquí en Aragón. Antes comentaba que si no se entera tal gobierno de esto, pero ¿cómo se va a enterar si, por ejemplo, el rescate de Plus Ultra resulta que el ministro Ábalos, el exministro Ábalos, que ahora está en la cárcel, resulta que el día que lo llevaron al Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, resulta que se enteró ahí, en el orden del día, se enteró ahí cuando lo tenía en la mesa, en el orden del día. Resulta que lo había todo conchabado presuntamente el antiguo secretario de Estado, su segundo, junto presuntamente con el expresidente Zapatero. ¿Qué gobierno tenemos? Y ahora vamos a tener la segunda parte, que ya está, tanto Bruselas, tenemos la Oficina Antifraude, la OLAF que se llama, y la Fiscalía Europea, que ya está empezando a requerir documentación, y puede ser que nos obligue a devolver fondos europeos, porque muchos proyectos y fondos europeos estuvieron gestionados por la SIPE con esta corrupción. Es decir, a ver si me va a costar de la torta a un pan toda esta corrupción además. Bajando el balón aquí en Aragón, nuestro partido, Vox, lo ha dicho claramente Alejandro Nolasco, por activa o por pasiva. Nosotros tenemos la predisposición a negociar presupuestos, a pactar, a reunirnos las veces que hagan falta, pero bueno, resulta, pues no, el señor Azcón, pues por lo que se ha visto una oportunidad, habrá visto alguna encuesta que le habrá gustado, dirá, pues mira, si crezco un poco y si Teruel existe, resiste, o Aragón existe, pues sigue resistiendo. Y si baja a la izquierda y tal, bueno, nos da igual vos, oye, nos apañamos con este partido y le damos 4 direcciones generales y, oye, y más cómo nos vamos a sentir. Porque esto no me van a dar la plasta con políticas de inmigración, políticas fiscales, tal cual, no. Vamos a ver que las elecciones las carga el diablo, no sabemos a ver cómo va a ir. Nosotros, bueno, no encargamos, como comentamos, encuestas ni cosas de estas, todas las que vamos viendo en medios de comunicación y tal, todas nos dan de subida en Aragón, en Extremadura, pero bueno, que nosotros somos muy cautos con esto. Lo que sí que vemos es esto, que intentamos hacer pues políticas de sentido común, de escuchar a la ciudadanía. Por ejemplo, una encuesta que ayer publicó el CIS andaluz, el Centro de Investigaciones Sociológicas de Andalucía, pues declaró pues que Vox es el partido que más responde a las necesidades o requerimientos de los ciudadanos, ¿no? Igualmente no nos hace gracia pues gastarnos 4 millones de euros del contribuyente aragonés pues para hacer unas nuevas elecciones en el 2026, cuando en el 2027 tenemos las municipales. Lo que no podemos hacer es, venga, ¿me acepta el presupuesto sí o no? Oye, he visto un PowerPoint con 20 o 30 páginas, pero es que un presupuesto tiene 5.000, 6.000 páginas, en este caso de Aragón, queremos ver el contenido. Nosotros somos muy rigurosos, hasta el céntimo, porque el presupuesto, que era 9.000 y pico millones de euros, eso no sale del cielo, eso lo pagamos los aragoneses y los españoles. Queremos saber hasta la última peseta todo, porque puedes ver que la melodía general te puede gustar y puedes estar de acuerdo. A mí yo lo comenté, digo, mira, a título personal, había cosas que me gustaban, pero claro, sabiendo cómo funciona el presupuesto y teniendo, además, personalmente, la experiencia de cómo funciona la negociación presupuestaria es que hay que leerse hasta la última coma, la última línea presupuestaria, Oscar, y saber disculpa, con todo esto. Que es que hay espectadores que no saben lo que es la peseta, que estamos en euros ya. O hasta el último céntimo, perdona, como bien dice Miguel, hasta el último céntimo. Y voy terminando. Sí, creo que Miguel te quería contestar. Luego Lo de los también, coches eléctricos, ahora le es comento. que sí, y dos puntos Pero más simplemente. habría que aclararle detalles. a los telespectadores también, que no lo saben, que los temas presupuestarios
no se deciden en la última semana del mes de diciembre ni en la penúltima. Tendría que haberse decidido Es decir, antes. que todo esto Antes. hay que empezar a negociarlo en el mes de junio. Pero tampoco Efectivamente, han hecho antes. proyecto, Y durante y el voy mes de terminando. julio hasta diciembre normalmente pues hay posibilidades para poder hablar, para poder tener reuniones, Pero es que a lo mejor sin luz ni estábamos taquígrafos, esperando y a que el presidente Azcón nos hubiera llamado y no dio fue un así. mensaje Y Roberto Voltem- Bermúdez de Castro, perdona, que dijo: no podemos pactar cometiendo ilegalidades. No, es y ahí que lo ese dijo es bien la- claro. no, es que eso es el punto que iba a decir ahora, sí. además. Eso Pues mismo, te lo que pongo en además bandeja, nos defiéndelo. dejó muy mal, porque además encima nos acusó de una serie de cosas. Oiga, que no es así. En primer lugar, ¿es acaso ilegal lo de le llamaba crear cuerpos parapoliciales o algo así? Oiga, no, nosotros decíamos que era una policía mancomunada entre policías locales del Bajo Aragón, que casualmente presentamos una PNL que el Partido Popular lo apoyó y ahora dice que es ilegal, cuando la Comunidad Valenciana también se presentó. No, está en la igual, ley. es decir, No, pero la ley de que policías es que locales no era- La puede mancomunada, decir que no. estamos pidiendo cosas ilegales. Policía Esto mancomunada no me parece agrupando muy policías respetuoso. locales. Está en Y ya para la ley finalizar, nacional. bueno, La ley nosotros nacional. teníamos la mano No, tendida no, para no. rebajar impuestos, para políticas educativas, el concierto, para políticas sanitarias con todas las carencias Menos mal que no habéis que, pactado. que tenemos. Y ya finalizó Menos mal. el tema, y ya finalizó que se nos va terminando el tiempo. Como bien indicaba además Miguel, lo que nos preocupaba, y es lo que achacamos al Ministerio de Transportes, en este caso que puede el gobierno Sánchez. ¿Cómo que el Cercanías no es viable? Pues ¿Verdad? ahí estamos de acuerdo. Bueno, conmigo, por lo menos. Que es que hay estudios que está demostrado que puede ser viable en Aragón. Y ya para finalizar, el último dato, que es lo que comentaba antes en relación a las inversiones. Por ejemplo, yo que me gusta mirar mucho estadísticas, la diferencia de las inversiones en infraestructuras ferroviarias, por ejemplo, en España ahora mismo se están invirtiendo 60 euros per cápita por cada habitante, cuando tenemos que en Bélgica son 117 euros, en Holanda 197, en Alemania 198 euros, en Austria 352 euros. Es decir, hay mucho margen. Se está recaudando más Seguro, que nunca seguro y que se está es así. invirtiendo. Bueno. Y en Aragón estamos en cueros. Óscar. Aquí os tendéis la mano, pero un poquito os la mordéis, Yo ¿eh? le tiendo la mano entendiendo que seguramente el tema de Óscar Puente, ya lo dije en su momento, habría que haber mirado un poquito mejor la viabilidad de unas líneas adicionales de Zaragoza. Y la que ha comentado Óscar, concretamente, la Zaragoza-Huesca, que yo no la considero estrictamente de cercanías, pero en esa media distancia creo que se puede No, potenciar presentamos hasta un y modelo que de- funcione como un medio de transporte más rápido, porque todos los coches de combustible que consigamos sacar de las carreteras será bueno para mejorar nuestro Eso medio es ambiente. una vía interprovincial. Una vía interprovincial no es cercanías. Óscar, ¿por qué ha dicho el gobierno de España no me cambien las reglas del partido a mitad del juego? La Comisión Europea había dicho en 2030 que a 2035 se iban a dejar de poder fabricar vehículos Tiene todavía que aprobar todo. de combustible. Dice el gobierno de España, oiga, yo he hecho los deberes. En España se han invertido mucho en electrificación. Vamos a tener nuestras grandes fábricas de coches, Pero- las grandes fábricas de coches en España, del grupo Stellantis, del grupo Ford, del grupo Volkswagen, Pero no están escuchas todas... lo que está diciendo la industria, Ah, Miguel. pero- sí, no, y también No está escucho lo que escuchando. dice... Y A ver, una cosa es parte de la industria, que algunas tienen representación o no. Esto hay algunas empresas que han hecho su labor, y por ejemplo aquí en Aragón lo tenemos claro, el grupo Stellantis ha creado una joint venture con KTL, la empresa más grande de baterías del mundo, para fabricar coches eléctricos en Figueruelas, a través de la marca Leap Motor, que es una marca china, pero con Motor, participación sí. europea. En el área industrial de Barcelona, el grupo Geely, con la marca Ebromotor, también está fabricando coches eléctricos. En Ford, en Almusafes, se ha fiado todo su desarrollo al desarrollo del vehículo eléctrico. Stellantis en Vigo está apostando por los vehículos comerciales. ¿Sabes lo que estamos Grupo consiguiendo, Santana, Miguel? ¿Sabes lo que Pero, estamos Óscar, consiguiendo? Óscar, estamos consiguiendo que la industria española se mantenga estable, metiendo mucho dinero, es verdad, pero estamos consiguiendo que Estás haya... consiguiendo expulsar al particular que se No, quiera pero cambiar de estamos vehículo, hablando que la del área inaccesibilidad. industrial. Ahora mismo, inaccesibilidad Óscar, a ahora tener un mismo vehículo. tú puedes ir Y- a un concesionario Pero pregunta a la y patronal a Faconauto. el coche eléctrico... Hombre, por favor. Pregunta a ANFAC, la patronal del No, concesionario. pregunta lo que te ANFAC dicen, ha que es la participado. propia que te Bueno, está pidiendo... Óscar, un día haremos Estamos de acuerdo. monográfico de Así que, coches. Pero El eso es tirar problema- en 5 años más, monográfico por lo de menos. coches. El problema es que Pasadas las elecciones, el problema es que en 5 años más. Alemania Motor. están empezando a fabricar y van a fabricar otra vez motores Térmicos. Bien. no, motores De combustión. O híbridos. Yo te Y digo al una cosa. final terminarán vendiéndonoslo a través de Europa en Yo- España. Yo Esa es también, otra. Óscar, Vale. creo No que lo ese es el olvidemos momento de por qué el gobierno de España ha defendido por las inversiones que se habían hecho. Y en cuanto a todo lo que has planteado, pues mira, con lo que estabas diciendo de las medidas que quería Vox para los presupuestos, casi me alegro de no con más conciertos de la concertada, más conciertos en la sanidad. Vamos a ver. El presupuesto precisamente
lo que nosotros ofrecíamos en la negociación era potenciemos la sanidad pública, potenciemos la educación pública también, es decir, si queremos que los jóvenes, los niños de 0 a 3 vayan al colegio de una manera gratuita, apostemos. ¿Tú sabes en la época de la PAN cómo estaba la lista de espera sanitaria? Si quieres te la vuelvo a traer la semana que viene. Y va a ir mejor porque le demos al Grupo Quirón. El caos sanitario que tenía en Aragón la época de Lambán, cuando hablamos que era junto a Andalucía, donde más lista de espera había. Y también, fue un caos. Y mire, te voy a decir una cosa. Una crítica que nos hace la izquierda a mi izquierda. También concertamos sanitariamente. Pero es que yo no te he dicho eso. Es que he dicho, como decía José Luis, que es necesario construir los hospitales públicos que faltan en Aragón. Efectivamente. Que faltan, ¿eh? Pero, y eso va a ser la solución. Va a ser la solución. Concertar la sanidad, como se propone. En el clínico hay un maravilloso personal, pero los medios de la marinera. Me gusta que estemos hablando de políticas, de cosas concretas, de si apostamos por un modelo u otro, si apostamos por un tipo de educación. Yo os digo, por ejemplo, con el Pero la libertad es la libertad. ¿Habéis enterado de que el gobierno de Aragón estaba proponiendo construir un hospital? Sí, por supuesto. Importante. Y por eso hacen falta presupuestos. Es que yo estoy equivocado. Y por eso hacían falta presupuestos. Claro. Nosotros, por ejemplo, decíamos que quizá valía con reformar el Es que estamos hablando de rollo Villanova, que estamos de acuerdo. Pero ese es el debate. ¿Nuevo o reformamos? Lo que no estamos de acuerdo, ni vamos a estar a favor, es en concertar tarjetas sanitarias con el Grupo Quirón, que es una de las intenciones ocultas que se traslucen en muchas de las declaraciones públicas que se están haciendo. Porque al final, y aunque todo salga del mismo bolsillo, porque una obsesión que tenéis, bueno, es que cuesta menos dinero que lo de Plus Ultra, muchísimo menos. No lo sé, No, muchísimo menos. No lo sé. Y que además el gobierno de Aragón está apostando por Yo lo que digo es que en este momento necesitamos sanidad pública y educación pública. Otra cuestión el es que bachillerato, luego, teniendo los institutos como los tenemos, que en algunos no se cubren por sus circunstancias. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el IES Pablo Gargallo en San José, que tiene las aulas vacías. Vamos a concertar a las sanas el bachillerato. Mira, a ver qué opina el PAR. El concepto de libertad no mezcla con sectarismo ideológico, que no lo mismo. La libertad es libertad educativa, libertad de elección. José Luis, ¿qué opinas? Y mejorar la educación. No creo en ello. Aquí, desde que todos tenemos uso de razón, sabemos, y todos, los que estamos, aunque alguno no lo diga, que la sanidad pública, la educación pública es lo mejor que debemos tener. La joya de la corona. Que la educación privada, que ha existido siempre y que cuando nacieron, yo recuerdo, de niño me fui a vivir al barrio con mi familia del barrio Montemolín y el único colegio que había era La Salle Montemolín. Y no es que, pues eran los hermanos de La Salle que fueron a un barrio pobre donde no había colegios y nos dieron educación. Y qué buena educación dan, ¿eh? Y ya te digo, y ahora no había otra. Pero que no pasa, pero ellos sabrán subsistir porque no necesitan los conciertos, que lo sabemos todos. Porque los colegios privados saben y las empresas saben gestionarse y saben cómo salir adelante. Hasta ahora no han vivido con conciertos. Y ya te digo, ojalá fuéramos capaces de cubrir todo con la sanidad y la educación pública y educación pública. Pero mientras no se pueda cubrir al 100%, hay que concertar, es nuestra obligación. Hemos perdido unos años preciosos. Hemos perdido unos años, y además lo comenté yo con estadística de Eurostat, que es que España era el país que menos estaba invirtiendo. Y cuando es invertir es... ¿Qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? Infraestructura, todos lo sabemos. Menos. Todos lo sabemos porque tenemos compañeros que son profesores en la pública y en la privada y sabemos los sueldos de uno y los sueldos de otros. ¿Cómo atan los gastos? Si al final... El latiguillo... No. El latiguillo de lo público y de lo privado es la historia de siempre de todas las elecciones. Por supuesto que en Aragón se apuesta por potenciar la sanidad la sanidad pública y por supuesto la educación pública. Otra cosa es los conciertos que haya que hacer, porque también son necesarios ese concierto público-privado para poder atender algunas cuestiones emergentes que no se pueden resolver construyendo 50 hospitales a la vez. Voy a poner un ejemplo ahora. Imaginaros que, tú imagínate... Muy rápido que vamos a tener que pasar al minuto de oro. El dentista va a estar incluido en la sanidad universal. ¿Qué ocurriría? Necesitaríamos a todos los dentistas privados. Habría que concertar porque no hay dentistas para todos. ¿Sabes? Y luego además esto funciona bien porque la prueba está que muchos ministros a la hora de la verdad llevan a sus niños a los colegios, estos sí que los llevan a los privados
Y pero a mí eso me da luego igual, ¿eh? los Que ministros cada uno se que lo haga van con sus a la dineros. Ruber, que es precisamente la Los Ruber, perros creo cada uno que haga lo que que quiera. es un hospital privado que no es, ¿Cuál? no es Ruber, la, que no es la Ruber, y también van allí a que les atiendan. Son los Tenéis ministros, una ¿no? fijación. Eso le pasó a mi paisana con el Carmen tema- Calvo cuando tuvo el COVID. A Carmen Calvo. Carmen Calvo fue a la Paisana- Ruber. Fue a la Ruber. Bueno, bien, hospital perras que privado. hago. que Y yo a no- Sánchez Bueno. con un uñero que le salió. No que lo tendremos digo. ocasión de hablar de estos temas. Vamos a hacer el minuto de oro y a felicitarle a nuestros ilustrados espectadores la Navidad. ¿Quién comienza? Hacemos Pues de venga, vuelta. Oscar. Venga, pues yo mismo, ¿no? Venga, Bueno, Óscar. pues simplemente ya desear que terminemos el año muy bien, que disfrutemos de lo que son estas Navidades en familia, que es lo más preciado que tenemos, que disfrutemos de salud, de prosperidad, de mucho amor y que la disfrutemos en paz, con seguridad, que no nos pase como en otros países que por culpa de no haber puesto muros en fronteras, pues bueno, tienen que poner muros en mercadillos navideños, que esto se puede ver en Europa. Igual que ha pasado, creo que es en los Campos Elíseos, que ha suspendido los actos de Año Nuevo allí por temas de seguridad. Así que vamos a disfrutar estas Navidades con la mejor armonía y ser felices y sobre todo, y me permito casi gastar esta broma, el rojo no se lleva Feliz Navidad, él se lleva el verde. Esa que era el Papá Noel de semana. Oye, y le ha Gracias. sobrado hasta tiempo. Hombre, ¿eh? hasta ahora de eso. Papá Noel que sale de la selva amazónica, porque todo verde. El Papá Noel es verde. El verde es tu color. Ojo. El verde es tu color. Son antiimperialistas y no les gusta el Papá Noel americano. Bueno, Ni el azul, verde también ni es el rojo, color, es el color verde. del Betis, ¿no? Creo, el Verde y blanco, es verde y blanco. Ese es un verde eléctrico. Bueno, venga, Óscar. Ahí estamos. Pasa Ya palabra. está. Estamos en el elecciones. Dentro del Sí. minutaje está... José Ignacio, venga, Bueno, yo también el quiero minuto. desear que estas fiestas de Navidad, no fiestas de solsticio ni historias, fiestas de Navidad, se puedan disfrutar en paz, convivencia, que tengamos una buena entrada del próximo año 2026. Son fechas también de solidaridad, de acordarnos de las personas más queridas que a lo mejor están enfermas, de acordarnos también de aquellas personas que a lo mejor no tienen lo suficiente para pasar una mínima Nochebuena con algo caliente. Ojo, que esto sucede, desgraciadamente, en estas sociedades modernas, pasa en todo el mundo y España no es una excepción y Zaragoza tampoco. Entonces, acordarnos de estas personas porque son días de solidaridad, de acordarnos del que menos tiene y de intentar hacer una vida mejor para todos. Así que, dentro de esos deseos de paz, esperar que el año 2026 nos depare un mejor gobierno de España y, por supuesto, un gobierno que va a ser el que tenemos ahora, pero mucho más mejorado a la cabeza de Jorge Azcón. Bueno, José Bueno, Luis. Aprovechando un poco lo que han comentado los compañeros respecto a estos días de Navidad, recomendar a nuestros espectadores que no saquemos el tema político a la mesa, No. porque sacaron, ayer han sacado los datos de encuestas de polarización en España y estamos un 70% polarizados y se han roto familias, grupos de amigos y tal. Sí, muy triste. Que seamos solidarios con la persona que tenemos al lado, nuestra familia, y con la gente, pues la verdad que no tiene. Desde aquí quiero acordarme, y ya siento que Óscar no haya sacado el Belén en vez de un Papá Noel, porque nuestra tradición cristiana, y como dice Meloni... Ahí te ¿sabes? van buscando peguitas, ¿eh? Ahí te van Dile, buscando avisa peguitas. a la central. Porque yo adoro los belenes, porque es cultura, es arte y además, bueno, tiene mucha tradición de la corona de Aragón. Y nada, y decir a los espectadores que este jueves en el Patio del Infanta pues hacemos un acto bastante bonito, hacemos un homenaje al director del Festival de Cine de San Sebastián, que ha anunciado que se retira en 2026 y que además hacemos un vinito para celebrar la Navidad y que estáis todos invitados. Y nuestros espectadores, si quieren, también. Que además los serviré yo, los vinos, con mucho amor. Con mucho amor. Pues ahí queda dicho Bueno. también. Miguel, Pues esperemos que estas fechas, estas fiestas navideñas, nos traigan pues, una reflexión de intentar que la política vuelva por los cauces. Que aquellos que se han aprovechado de la política y de las personas y de las mujeres reciban el carbón, evidentemente, el mayor de los desprecios, y que Aragón pues, pueda debatir de sus cuestiones, que consigamos que la sociedad aragonesa una vez más
vuelva a ese momento dulce de poder hablar entre todos, encontrarnos en el Aragón en el que se pactaba a derecha y a izquierda y que conseguimos hacer grandes hitos como las 2 reformas del Estatuto, el Pacto del Agua y la Expo, que de alguna manera también fue un gran acuerdo autonómico. Que nuestros televidentes sean muy felices, que tengan unos prósperos días, que nos traiga prosperidad, quizá algo de menos de crispación, y esperemos que el 26 sea un año que nos pueda traer algo de alegría, y no va con segundas, ¿eh? Perdonad, no va con segundas. Está muy bien. Bueno, pues yo deciros que la verdad que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, que es un placer compartir mesa con vosotros, que sois y todos los que están pasando por este programa, es un ejemplo que podamos hablar de temas tan difíciles, porque así es, son temas difíciles, todos los que aquí tocamos. Ya ven lo que dicen las encuestas de lo que pasa en las cenas de Navidad. Las familias se rompen, los amigos dejan de escribir en el WhatsApp por los temas políticos, y aquí somos capaces de debatirlos cuando todos los que están aquí, ya ven, se juegan mucho y somos capaces de encauzarlo y de, sobre todo, una cosa muy fundamental, salir a la puerta de la calle y seguir siendo amigos y tratarnos con respeto. Eso es muy fundamental. Yo, puesta a pedir deseos, pues la verdad que esto puede ser muy pragmático, ¿no? Pero decirlo de la paz en el mundo, pero realmente creo que necesitamos que las guerras se acaben. Todo este ruido mediático nos hace olvidarnos de que todavía están países con guerras, pasando frío, bueno, todos sabemos lo que se está viendo en los medios de comunicación, lo que las familias están viviendo. Pues yo deseo paz, tranquilidad a nivel internacional, a nivel nacional y en nuestras familias. Así que feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.